¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a otra edición de VTV Noticias. Variada la información para brindarles a lo largo de esta hora. Por eso comenzamos ya mismo con los titulares. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, remarcó que las medidas aplicadas para la seguridad en El Salvador no son trasladables a Uruguay. Fueron condenadas la dueña y la empleada del residencial de 33 que se incendió en 2024, episodio en el que fallecieron 10 personas. ¿Qué se espera de las temperaturas y las lluvias para el verano de 2026? ¿Y qué pasará con el fenómeno de la Niña? Informe de José Serra. Se confirmó la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección uruguaya. Todos los detalles del deporte con Juan Pablo Tamborini. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó la iniciativa Uruguay Promotor de Paz. Con las novedades ya recibimos este mediodía a Roberto Riolfo. Robert, ¿cómo estás? Adelante. Buen mediodía, Rosario, para ti también. Como dice el tango, mano a mano hemos quedado. Exacto. Tú allí en los estudios de VTV Noticias y yo aquí, exactamente, yo aquí nuevamente en Torre Ejecutiva, en el anexo, en este caso aquí a mi izquierda, en el Salón de Actos, se dio este conversatorio que tú muy bien decías, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay Promotor de Paz. Fueron varias mesas que fueron dialogando de este tema. Lo que se busca es una línea de trabajo sobre justamente que Uruguay tenga la capacidad de ser mediador en algunos conflictos a nivel mundial y también promotor de paz también a nivel mundial. Se busca también que Uruguay capacite personal para que justamente sea promotor de estas buenas prácticas a nivel de lo que sucede en Europa con Noruega y Suiza, que son los que encabezan ese tipo de actividades. Y le pregunté fuera de nota, por ejemplo, al representante de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz, si era viable que nuestro país llegara a ese estatus. Por supuesto que sí. Yo le dije, un país tan chico puede ser escuchado por países tan grandes que nos rodean o por el resto del continente. Por supuesto, Uruguay tiene dos fortalezas. Una justamente es ser pequeño. No somos amenaza ni bélica de ninguna otra índole para ningún país. Y por otro lado, lo que ya se viene repitiendo, una democracia de 40 años, sólida, fuerte, instituciones muy fuertes, o sea que Uruguay se puede llegar a convertir en un referente en mediación de paz en el mundo y también propiciando el diálogo. Lo decía, lo organizó el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, estuvo entonces en la primera mesa presidida por el canciller Mario Lubetkin, también estuvo la ministra de Defensa, Sandra Lasso, porque bueno, las misiones de paz también de Uruguay tienen mucho prestigio a nivel de la ONU y a nivel del mundo, y también estuvo, entre otras personalidades, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Con respecto a este tema, a esta convocatoria del día de hoy, Uruguay, promotor de paz, Sánchez también habló con la prensa al finalizar esta actividad. Lo escuchamos. Uruguay tiene una política de Estado a lo largo de su historia. Pensemos que la salida de la Guerra Grande fue sin vencidos ni vencedores. Pensemos que el sistema de político uruguayo viene contribuyendo hace muchísimos años, de distintas maneras, para colaborar en el diálogo político, en la solución pacífica, la solución de las controversias. Y lo que estamos haciendo ahora es intentando capacitar los recursos que tiene el Estado, capacitar los recursos que obviamente tienen los actores políticos y la sociedad civil para que el Uruguay pueda profesionalizar su trabajo en lo que tiene que ver con la solución de controversias, con las mediaciones, y eso implica obviamente ir construyendo en acuerdo con todos los partidos políticos y con la sociedad. Bien, y era inevitable tener al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que es la mano derecha del presidente de la República, y no preguntarle sobre los dichos del mandatario en el día de ayer, en aquel desayuno de búsqueda que cubrimos en la mañana de ayer miércoles, donde el mandatario habló del ejemplo de Bukele en cuanto a el manejo de la seguridad pública. Por supuesto que dijo que él no es quien para interpretar al presidente de la República y que cada uno hace su interpretación, pero de todas maneras dijo que ese formato, ese estilo de hacer seguridad no es aplicable en nuestro país. En nuestro país cuida el tema de los derechos humanos, hay que ver siempre si, bueno, la seguridad
pública como un derecho humano, pero no violar otros derechos, que la gente no pueda salir a la calle o tener otras libertades prohibidas en afán de tener un poquito más de seguridad. Bueno, él quiso aclarar algunas cosas, también le preguntamos acerca de la seguridad pública, cómo viene entonces trabajando el gobierno en algo que se viene reclamando que no hay un plan, pero bueno, también Sánchez dijo que se está trabajando con el presupuesto del quinquenio anterior, que es cierto, el presupuesto ya se está votando a nivel general y en particular en el Senado, en los artículos me refiero. Y bueno, entra en vigencia el presupuesto a partir del 1 de enero del año que viene y este plan de seguridad que va a estar pronto a partir de marzo. O sea que bueno, de estas cosas también dialogamos con el secretario de la Presidencia. El presidente fue claro en el sentido de que tenemos que estudiar estos casos donde... Bueno, yo sobre quién entiende o no entiende no voy a opinar tampoco. Lo cierto es que tenemos una situación en donde la violencia, el crimen organizado, es uno de los principales problemas del continente latinoamericano, que es el más desigual del mundo y uno de los más violentos. Y muchas veces cuando la situación de violencia se desbordan porque los estados o las democracias no pueden contenerlo, la gente muchas veces termina en esta dicotomía de discutir, quiero más seguridad, la cambio por menos libertad. Y ese es un camino que no se puede avanzar, pero para eso hay que estar atentos y actuar. Y para eso ver las distintas experiencias que hay en el mundo, una de ellas, por supuesto, es la de El Salvador, para entender de que el camino no puede ser renunciar a la libertad para tener seguridad. Tenemos que garantizar en el marco del Estado de Derecho que todos nuestros ciudadanos se sientan seguros. ¿Pero es viable aplicarlo en Uruguay esa propuesta? No, ¿cómo vamos a aplicar esa propuesta en Uruguay? Lo que estamos diciendo es, si no atendemos los problemas de seguridad que nuestros vecinos todos los días nos dicen, este es mi principal problema, cuando eso no lo logramos internalizar y no lo logramos resolver, lo que termina sucediendo es que las sociedades dicen, al final, la política no me resuelve los problemas reales que yo tengo. Bien, le agradecemos a Roberto este contacto y la información y avanzamos con otros temas porque la justicia condenó con prisión a la dueña y empleada del residencial que se incendió en 33 en 2024 y terminó con la vida de 10 personas. Las penas se cumplirán en distintas modalidades y los familiares de las víctimas mostraron su descontento con esta investigación. Estas muertes lamentables y dolorosas para todo, para las víctimas, para los familiares de las víctimas, para todo el pueblo de 33, la ciudad de 33, su gente, no fue intencional. Por lo tanto, por eso es esta pena. La pena es escalonada, 1 año de prisión efectiva que se compurga con la medida cautelar cumplida, 1 año de prisión domiciliaria, 1 año de prisión domiciliaria total, el segundo, el tercero de prisión domiciliaria nocturna y luego 2 años de libertad a prueba en la que deben fijar domicilio, no modificarlo sin previo aviso, prohibición de salir del país, prohibición y deber de cumplir trabajos deber de concurrir a la seccional de su domicilio 1 vez por semana y 10 meses de trabajo comunitario, 2 horas semanales. Por su parte, los familiares de las víctimas mostraron su malestar por las penas impuestas por la justicia y por cómo se desarrolló la investigación. El asunto de las pruebas se contaminó todo el ambiente, en ningún momento estuvo nada claro, y cómo terminó, cómo empezó, mal, horrible. Porque nosotros, las señoras, la fiesta la irán a pasar brindando por lo que consiguieron, y nosotros vamos a tener una silla y un plato menos en la mesa. El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó la baja de cifra de todos los delitos en sus primeros 8 meses de gestión y reconoció el trabajo de la policía en los arrestos del Betito Suárez y Luis Fernando Albín. El jerarca compareció en la pasada jornada en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Nos dio la oportunidad de destacar la labor policial en estos meses de gestión, la cual ha redundado en verdaderos resultados que tuvimos la oportunidad de destacar. Nosotros hablamos de numerosas operaciones policiales que tienen diferentes nombres, por supuesto, algunas solamente citamos. Citamos la investigación que determinó el encarcelamiento de importantes, quizás los más importantes, personas dedicadas al tráfico de drogas que
tiene nuestro país. Esas personas fueron recientemente privadas de la libertad por parte de la justicia, pero también han redundado en aumento en la incautación de drogas. Concretamente se duplicó la incautación de cocaína en este periodo respecto del mismo periodo del año anterior. También hubo importantes avances en lo que fueron las investigaciones de cibercrimen. Es de destacar la caída de las ciberestafas, las estafas y ciberestafas en términos bastante importantes en el periodo, y esto no quiere decir que no haya habido menos detenidos, sino que hubo más del doble de detenidos por este tipo de maniobra utilizando instrumentos electrónicos. El número de homicidios también hasta ahora viene en un descenso. Sabemos que el descenso no es el que nosotros esperamos, que esperamos a un descenso más importante. También bajaron los femicidios, bajaron las rapiñas en forma muy importante, bajaron los hurtos, las extorsiones y los secuestros. Por lo tanto, el número general de los delitos ha bajado prácticamente en un 6%, lo cual también tuvimos la oportunidad hoy en el Parlamento de destacar como parte de la gestión, como parte de la estrategia en materia de seguridad pública que viene llevando adelante el Ministerio. Por su parte, desde la oposición valoraron como positivas las respuestas de Negro y sostienen que el éxito de las investigaciones es parte de una continuidad de la estrategia del pasado gobierno. Positiva, y tiene que ver con lo primero que le dije, con lo que dije antes. Yo la parte buena la reconozco, y reconozco por lo pronto que, reitero, una labor profesional de la policía, del área de investigaciones en particular, que por algo además quedó el mismo director de la Policía Nacional de la administración anterior. Bueno, esas estrategias de tipo operativo, de tipo territorial, en lo que respecta al policiamiento, a la respuesta policial propiamente dicha, esas líneas siguen dando frutos. Empezaron en el periodo pasado un proceso de fortalecimiento, de profesionalización, y eso se traduce en que determinadas cosas positivas pasen, como por ejemplo el avance en las investigaciones, tanto del caso Ferrero como del INR, que tiene que ver con un área de investigaciones y sus 3 departamentos, el Departamento de Información Policial y de Inteligencia Policial, el Departamento de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, el Departamento de Crimen Organizado, que siguen funcionando armónicamente, por suerte, y esperemos que lo sepan cuidar. Por eso nuestra preocupación tantas veces expresada de este sistema que creó el doctor Díaz en la presidencia, que en tal caso, a mi juicio, representaba un riesgo con relación a esto. Pero el hecho es que, digamos que con relación a estos casos que tanto nos conmovieron, se está avanzando porque la policía ha podido actuar, y ha actuado como auxiliar de la Fiscalía y ha actuado profesionalmente. El presidente de la UNACEB, Marcelo Metediera, afirmó que las muertes en siniestros de tránsito se redujeron a menos de la mitad en las zonas donde hay radares. Esos 112 radares instalados en las rutas nacionales, se abrió un periodo de tiempo comparativo desde agosto del 2021 a julio del 2023 y de agosto del 2023 a julio del 2025, y se tomó como referencia un radio de 500 metros de la instalación del radar para que todo lo que sucediera en ese radio sea considerado o no como parte de un producto del control por el tema del radar. Los datos que arrojaron son muy importantes, desde nuestra opinión. Si bien la siniestralidad se mantuvo, en realidad aumentó un 0,4%, podemos decir que se mantuvo. La gente siguió circulando por los lugares donde están los radares, a veces tenés alternativa de circular por otro lado y a veces no, eso puede ser un atenuante. Pero lo más importante es que la lesividad de los lesionados en los siniestros de tránsito producidos en ese lugar bajó en un 17,4%. Y que los fallecidos en ese lugar donde se instalaron los radares, en la sumatoria nacional, bajó en un 52,9%, bajó más de la mitad de las personas fallecidas en los lugares donde se instalaron los radares. Por lo tanto, seguimos defendiendo los radares como una herramienta de control de la velocidad. Claramente, si baja la velocidad, baja los fallecidos y baja el impacto en lo sanitario de las personas. Así que bueno, ahora, además de tener, de alguna manera, la percepción, hay evidencia, hay datos específicos que demuestran que tuvo, desde la perspectiva de la seguridad vial, un impacto positivo. Este miércoles se estrenó Emoción a cielo abierto, una película de Federico Lemos que homenajea al Teatro de Verano Ramón Collazo. Así se vivió la gala en uno de los escenarios culturales más emblemáticos de nuestro país.
Es un homenaje, ¿no?, a la cultura de nuestro país, a la música, al espacio, a un lugar que ha sido durante 81 años ya, 82, este año cumple 82, un espacio de convivencia pacífica, de encuentros, de recuerdos, es un lugar además en donde han pasado muchísimas expresiones artísticas. Y en noches como esta, realmente uno agradece tener la posibilidad de tener un teatro a cielo abierto como este, con la calidad de la boca del escenario, de las butacas, de los espacios para compartir. La verdad que es una noche de regocijo cultural. Para quienes lo hemos conocido y disfrutado desde muy chiquitito, yo entré acá los brazos de mi madre la primera vez y después seguimos viniendo, primero carnaval tras carnaval y después a ver los distintos espectáculos de todos los géneros musicales que han tenido acá un lugar para mostrar nuestra cultura y los que estamos del otro lado para vivirla y disfrutarla. Es un llegar, es hacer un teatro de verano. Vos preguntás a los artistas, te van a decir todo lo mismo. Llegamos a hicimos nuestro teatro de verano, sin duda alguna. Y ahora, con la capacidad de casi prácticamente 5.000 o un poco más de 5.000 butacas, ya no es para cualquiera, ¿viste? La cuna de muchos artistas, inclusive los primeros pasos profesionales, si se quiere decir, fueron acá. Yo tenía 14 años y medio y salí en una murga. Con permiso del menor, de consejo del niño en aquel tiempo. Esta es parte de la historia de la familia Delgado, porque acá también vine a actuar con mis hermanos y mi madre me traía de chiquito con mi padre a ver los conjuntos de carnaval, de niño. Después tuve, por la pasión al carnaval, pude pisar el escenario, cumplir el sueño de ser hincha de niño de los Gavis y salir después como componente. Para mí, justo en lo personal, es de los más importantes de mi vida porque fue donde hice mi primer teatro. Me mandé la locura y nos mandamos la locura con mi equipo de corromper todo, porque casi siempre una se arriesga de a poco, pero bueno, yo soy muy mandada para adelante, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a hacer un teatro de verano de una, confiamos en que el público va a ir y así fue. Las sensaciones son intransferibles, yo siempre cuento, el pasillo que te lleva del camarín al escenario, ahí te acordás de todo el mundo. Y ya hice 4 teatros de verano, y este lo reinauguramos en noviembre del año pasado con 5.000 personas. Merecido, obviamente, el homenaje a uno de los escenarios más emblemáticos en cuanto a la cultura nacional y también la internacional. Es momento de una pausa en BTV Noticias. Retornamos en instantes.